Jóvenes de la sección K, tengan todos muy buenas tardes. Como es de su conocimiento, hemos venido trabajando algunas temáticas relacionadas con las garantías constitucionales. Y dentro de ese orden de ideas, vale la pena señalar que en primer orden no solo hicimos el abordaje del Instituto del Amparo desde el punto de vista doctrinario y nos hemos ido a la parte fáctica, lo que nos llevó precisamente a explicar cómo se redacta el libelo del amparo. En otras palabras, cómo se redacta la demanda de amparo. Sobre ese contexto di una explicación de toda la estructura de cómo debe de desarrollarse una demanda de amparo. Dentro de las que, por supuesto, nos sirvió como punto de apoyo el artículo 21 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, en la que se nos señala los requisitos que deben de cumplirse para el planteo de dicha acción. Sobre ese punto también vale la pena señalar que yo manifesté, y así lo dice la bibliografía, y así lo plantea la doctrina y obviamente la ley, de que para plantear una acción de inconstitucionalidad deben de observarse ciertos principios y sin el ánimo de pretender ser reiterativo o tautológico es menester señalarlos, y me refiero a los tres grandes principios, que son, en primer orden, principio de presentación del amparo en el plazo legalmente establecido. Y señalábamos que en materia judicial e en materia administrativa, el plazo para la interposición de la referida acción es de 30 días. Empero, si se trata el tema en el orden electoral, el plazo para interponer dicha acción es de 5 días. Entonces, uno de los primeros elementos a observarse en el planteo de dicha acción es el plazo. Esto con el propósito de que no se nos vaya a suspender la tramitación del mismo por una interposición extemporánea. Segundo elemento a considerar, principio de definitividad procesal. Sobre este punto expresé que se concibe el principio de definitividad procesal como aquella situación en la que, previo a ocurrir por la vía del amparo, debemos de agotar los recursos ordinarios, sean estos administrativos o judiciales, a través de los cuales pudo haberse resuelto la situación que se quiere hacer por la vía del amparo. Entonces, al haber agotado dichos principios, podemos ocurrir entonces ya a la vía del amparo. Indiqué también que en nuestra propia ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, expresa claramente ciertos ámbitos de excepción para la interposición de la referida acción. Vamos entonces por el segundo elemento a considerar muy importante, que se llama principio de definitividad procesal. Y el tercer aspecto, que es muy importante, que es el principio de agravio personal y directo. Señalaba en su momento que el principio de agravio personal y directo se debe de concebir como aquel daño jurídico o moral que se le produce al interponente resultado de una resolución proferida por una autoridad.
que regularmente son autoridades judiciales. Y decíamos que regularmente se interponen acciones de amparo en contra de los poderes públicos. Regularmente quienes más violentan estos derechos son los poderes públicos. Hablemos del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Solo quiero abrir un paréntesis sobre esta situación. El día de hoy, la Corte de Constitucionalidad profirió una resolución muy importante. Y esto es el resultado precisamente de que se quería poner en entredicho el proceso electoral recién pasado, en la cual fue electo el presidente actual. Resulta que un juez ordinario del ramo penal había ordenado cancelar al partido Semilla y declarar la nulidad de esa circunstancia. Ante ello, un grupo de abogados interpusieron ante la Corte de Constitucionalidad una acción de amparo. Así las cosas, entonces esto llevó a que se planteara la referida acción y cabalmente hoy profirió una resolución dicha Corte indicando, si voy a ver si me aparece acá, no, aquí no está esto, déjeseme ver, no me aparece, pero se le ordenó, el juez había ordenado esa cancelación, había ordenado cabalmente indicar la nulidad de ese partido y la Corte indicó que se dejaba sin efecto dichas resoluciones. Y se le conmina al juez a no incurrir nuevamente, sobre todo un proceso que ya el presidente que está ya casi va a salir, ¿verdad? Son 4 años en el ejercicio del poder, muy fino. Entonces, lo que les quiero indicar como las garantías constitucionales tienen una actividad recurrente en la problemática política, social, económica de nuestro país. Bueno, cierro el paréntesis y sigo hablando entonces del amparo. Básicamente deben de observarse esos 3 principios: principio de presentación en el plazo legalmente establecido, principio de definitividad procesal y principio de agravio personal y directo, ¿verdad? Que como he indicado, para poder ir a la vía del amparo, la persona tuvo que haber sufrido un agravio que tiene que ser personal y directo. Empero también tiene que estar determinada claramente la legitimidad pasiva, que es la autoridad que con dicha resolución provoca cabalmente ese agravio personal y directo. Bueno, en tales circunstancias entonces se les planteó la tesis de elaborar un libelo de amparo y se les expuso de manera verbal un caso que teníamos entendido, que yo lo fui a explicar fuera de mi horario el día miércoles, y concretamos en que se harían grupos, los cuales me entregarían dicha acción. Para eso me hice presente el día de ayer a la facultad y muchos de ustedes me entregaron, casi la mayoría diría yo, me entregaron sus trabajos desde las 3 de la tarde hasta como a las 4:30 de la tarde, y recibí los mismos, los cuales, como he explicado, tienen una ponderación de 5 puntos, toda vez que el primer examen parcial que hicimos lo hicimos sobre la base de 20 puntos. Y quedé que les iba a enviar otro caso acerca de una inconstitucionalidad al caso concreto,
el cual al terminar la clase se los enviaré vía Classroom para que me elaboren dicha demanda, ¿verdad? De una inconstitucionalidad al caso concreto por la vía de los incidentes. Bueno, dicho esto, pues evidentemente haremos otros ejercicios de otras acciones en materia de amparo, en materia del habeas corpus y en materia del control constitucional de las leyes. Háblese de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y háblese de inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general por la vía directa, que es otro punto que explicaré en clase. Según tengo entendido, yo creía que para el día lunes íbamos a tener asueto, sin embargo, ayer volví a preguntar y se me manifestó que las clases el asueto se traslada para el día viernes, lo que significa que el día lunes tendremos clases presenciales. Entonces el día lunes me pueden presentar el trabajo que hoy voy a explicar de manera fáctica para que ustedes elaboren la inconstitucionalidad al caso concreto. Bueno, no hemos agotado en su totalidad el tema del amparo, pero seguiremos evidentemente hablando sobre este punto. Esto me lleva hoy a hablar acerca del habeas corpus. El habeas corpus, que en el buen sentido latín de la palabra se conoce como tráigase el cuerpo, demuéstrese el cuerpo. Entonces, hoy nos referiremos precisamente al habeas corpus. ¿Dónde tiene sus orígenes el habeas corpus? Y cómo el habeas corpus se incorpora precisamente a nuestra legislación y de dónde cabalmente viene y nace el habeas corpus. Sobre este tema del habeas corpus vale la pena indicar que el mismo cabalmente tiene sus orígenes en Inglaterra. El habeas corpus es el resultado del derecho anglosajón. Pues como indicaba, tuvo sus antecedentes cabalmente en Inglaterra y posteriormente el habeas corpus, que según plantea la doctrina, tiene sus orígenes en el siglo XIII en Inglaterra, donde posteriormente migró hacia las colonias de Estados Unidos de América del Norte, especialmente, como hemos dicho, Estados Unidos, y que a partir de ahí va a emprender una rápida expansión a todo el mundo. Y como también dicha figura se traslada a América Latina. Y como por ejemplo Guatemala viene siendo uno de los primeros países en América Latina donde se logra incorporar dicha acción constitucional del habeas corpus. El habeas corpus, entonces, como se ha dicho, tiene sus orígenes en Inglaterra y precisamente se le concibe al habeas corpus como trámites sencillos. Y como podrá apreciarse, estos se encuentran íntimamente vinculados con la defensa de los derechos fundamentales. Es lo que doctrinariamente se le conoce como la jurisdicción constitucional de la libertad, que en realidad debería, dice, de concebírsele como verdaderos procesos constitucionales de la libertad o de las libertades.
Así las cosas, entonces, podríamos señalar que efectivamente es en el año de 1830 en el que encontramos los fundamentos en Inglaterra, ¿no? Perdón, en el año 1813. Y como, por ejemplo, esta figura empezó a tener problemática con el nomen juris, o sea, el problema del nombre, y cómo fue recogida finalmente en Centroamérica. Particularmente, esto se empezó a discutir allá por el año de 1810 en las Cortes de Cádiz, en la cual Guatemala estuvo representada por el diputado suplente Manuel del Llano. Esto fue propuesto una primera iniciativa de un proyecto de ley en el año de 1810. Hasta que finalmente fue aprobada en nuestra legislación, pero de manera muy particular en la Constitución Centroamericana. Así lo señala el gran profesor guatemalteco Jorge García Laguardia en una obra que él denomina Orígenes de la Democracia Constitucional en Centroamérica. Como hemos señalado, el proceso del habeas corpus en cuanto a las propuestas a Guatemala en el año de 1831 y aprobadas en 1837. Así lo manifiesta el doctor Laguardia en otro texto que él denomina Las garantías jurisdiccionales para la tutela de los derechos humanos en Guatemala. Así las cosas, entonces el habeas corpus fue introducido por primera vez como derecho positivo, no en Guatemala, sino es en Brasil, en el Código Penal del Imperio del Brasil. Por consiguiente, esta notable institución también se introdujo en México, cuyos antecedentes se sitúan en el año de 1810 y 1812, y que más adelante pues, se plasman en el año de 1830 como texto positivo. Se puede indicar que hoy día el habeas corpus se ha extendido casi por todo el mundo, por países europeos y muchos denominados del tercer mundo, en especial los independizados en la década de los 60 del siglo pasado. Pero a América Latina pertenece el mérito de haber hecho suya esta institución que ha tenido un desarrollo propio y perfiles definidos como se ha indicado. Pero independientemente de que el habeas corpus sea incorporado en una legislación ordinaria, viene entonces el proceso de constitucionalización, o sea, incorporar en la Constitución el habeas corpus como derecho positivo en Latinoamérica. Y que realmente se da por primera vez en el año de 1830 en Brasil y en un código penal. Pero esta institución, ¿en qué momento llegó a constitucionalizarse? Generalmente sucede que las instituciones primero aparecen en la legislación y posteriormente son constitucionalizadas. Esto significa que se elevan a rango constitucional. ¿Y por qué se produce este fenómeno? Este fenómeno se produce producto de que al incorporarlo en la Constitución se considera que tiene un mejor fundamento, un mejor respeto hacia la misma. Esto ha sido un tanto problemático, pues esta afirmación del derecho de la libertad individual surge casi en todos los textos constitucionales, y en muchos de ellos existe aún la referencia a un trámite que debe ser sumario y desprovisto de formalidades ante el juez para recuperar la libertad privada arbitrariamente a los ciudadanos. Esta figura se constitucionalizó
por primera vez en América Latina en Venezuela, ya por el año de 1811 en la Constitución ya indicada. Debe considerarse como la primera en América Latina entendida como Constitución Nacional. Como hemos dicho, y esto se repite en otros textos de la época, por ejemplo, la Constitución Federal de Centroamérica del año de 1824, en el artículo 158. Y por otro lado, vale la pena recordar también que el primer proyecto del habeas corpus se produjo en el año de 1810 en las Cortes de Cádiz y que su primera consagración legislativa se da en Brasil en el Código Penal en el año de 1830 y su constitucionalización también, como hemos dicho, también se produce en el caso de Centroamérica, en El Salvador, en el año de 1841. Bueno, esto nos permite, grosso modo, señalar cómo se ha ido incorporando esta institución. El mismo fenómeno se produjo en Cuba y Puerto Rico. Los norteamericanos tenían influencia sobre estos países, los veían como colonias y ellos fueron trasplantando precisamente el habeas corpus a dichos países. Entonces el habeas corpus tiene una literatura impresionante y quizás inabarcable, sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos. Y la temática es bastante amplia. En lo referente a Inglaterra, pues se le conoció como el High Prerogative Right. Y así siguió en el caso nuestro en Guatemala, se le conoce como habeas corpus o exhibición personal. Esta figura tan importante fue recogida también en España y se incorporó precisamente en la Constitución de 1978. Aquí se entiende entonces en ella únicamente porque representa la introducción literal de dicha institución y por la vinculación que tiene este país con América Latina, en especial la de habla hispana. El habeas corpus entonces en España protege a la persona contra la detención ilegal, contra lo cual sigue la matriz clásica. ¿Cómo se ha recepcionado en América Latina? Ya lo hemos explicado, cómo lo hace Honduras, como lo hace El Salvador y Guatemala, que se le conocía como recurso de exhibición personal. En Venezuela, amparo a la libertad y seguridad personales. En Chile, recurso de amparo que protege la libertad personal, mientras que los demás derechos son protegidos por el recurso de protección. En México, ¿verdad? Cabe resaltar que en rigor el único país que teniendo un adecuado aparato protector de derechos de la persona carece, sin embargo, de un habeas corpus para la época. Brasil, ya lo hemos indicado, es uno de los precursores. Argentina, el habeas corpus es bastante antiguo, pues se menciona por primera vez a escala nacional en la ley 48 de 1863. El habeas corpus, entonces, de esa manera, es bastante clásica y vinculada con la libertad personal. Bueno, algunos temas entonces sobre este punto del habeas corpus vale la pena señalar cómo se han ido incorporando en nuestras constituciones y cómo se encuentra legislado en la ley, y que si me da tiempo hablaremos hoy de un caso concreto sobre el habeas corpus. Bueno, el habeas corpus ciertamente se encuentra debidamente establecido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala en el título 6, Garantías Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional, capítulo 1, Exhibición Personal. El artículo 263 de la Constitución, vea qué interesante, fue necesario elevar a rango constitucional el habeas corpus. Nuestro país se ha caracterizado por tener una historia muy cruel en el tema fundamental de los derechos humanos, lo que llevó al legislador constituyente
a elevar a rango constitucional el habeas corpus. Esto producto de que aquí se producían muchas desapariciones. El poder público del Estado incluso utilizó los aparatos del Estado para desaparecer y secuestrar a las personas. Entonces, en el artículo 263 se define qué es el derecho a la exhibición personal. Y dice el artículo 263, quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviera el sujeto. Si el tribunal decretara la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni notificación. Es ineludible la exhibición personal del detenido en cuyo favor se hubiese solicitado. Ya la Corte de Constitucionalidad ha emitido algunos fallos sobre este tema y, por ejemplo, en una sentencia de fecha 25 de junio de 1998 dice lo siguiente: la exhibición personal recogida y garantizada en el artículo 263 constitucional da origen a un recurso jurisdiccional que, descargado de mayores formalidades, persigue evitar detenciones ilegales, bien que provengan del poder público como de particulares, cuyo objeto es determinar por la autoridad judicial que conozca los fundamentos de la detención. Si tal autoridad la estima ilegal, debe decretar la libertad. En caso contrario, debe denegarla, sin perjuicio de hacer cesar los vejámenes que pudieran existir, aun cuando la detención o prisión resulten fundadas en ley. Esto sí es el caso de una persona que efectivamente está guardando prisión legalmente, pero que está sujeta a vejámenes. Luego la misma Corte en otro fallo señala lo siguiente: la exhibición personal persigue determinar si la persona que la solicita es objeto de detención o de amenaza con ella, ilegal o de trato arbitrario, violentaría por ende del derecho de libertad. Eso de conformidad con el artículo 236 constitucional, cuya promoción puede hacerse ante los tribunales de justicia. Esto de conformidad con el artículo 32 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal. Se trata en esta de evitar que ocurra o que la restricción del derecho a la libertad, cuando sin causa, autoridad o particular pretenda refrenar la de quien pide la exhibición o le ha apresado u ordenado una detención careciendo de facultad para ello, o sufre maltratos cuando en prisión o detenido ilegalmente. Ambos procedimientos, como se ve, bien, tienen distinta finalidad y por ello maneras diferentes de operar. Así lo ha señalado entonces la Corte de Constitucionalidad sobre este punto. Ahora veamos cómo define precisamente la Ley de Amparo, Exhibición Personal
y de Constitucionalidad el tema del habeas corpus. El habeas corpus en nuestra ley de amparo o exhibición personal se encuentra debidamente regulado en el título 3, cuyo epígrafe dice lo siguiente: exhibición personal. Capítulo 1, procedencia. Artículo 82, derecho a la exhibición personal. Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Luego, en el artículo 83 nos habla de qué tribunales tienen competencia para conocer acerca de una exhibición personal. Y dice el artículo 83, tribunales competentes. La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dispuesto para los tribunales de amparo. Sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. Y en este tema de la competencia, pues dice que deben de aplicarse las mismas reglas de competencia que se siguen para el caso de la materia de amparo, que están regulados a partir del artículo 11 al artículo 15 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Y también la misma Ley de Amparo nos habla del conocimiento a prevención. ¿Qué significa esto? Significa que pues, no estamos cumpliendo con las reglas de la competencia y lo enviamos a un órgano que aparentemente no tiene competencia. Es lo que se conoce como el conocimiento a prevención. ¿Y qué es lo que dice el artículo 84 sobre el conocimiento a prevención? Dice de la siguiente manera: la competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cualquier tribunal, el que dictará a prevención las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. Esto significa que si quien tenía competencia para conocer de una exhibición personal era un juzgado de primera instancia y lo planteamos ante la Corte Suprema de Justicia, la Corte Suprema de Justicia le dará trámite y haciendo acopio al conocimiento a prevención, dictará las providencias urgentes y la remitirá o enviará inmediatamente al órgano jurisdiccional que tiene competencia de conformidad con esta misma ley de amparo, cuya competencia se encuentra debidamente regulada del artículo 11 al artículo 15. Entonces, ese es el conocimiento a prevención. ¿Quiénes están legitimados para interponer una exhibición personal? El artículo 85 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad nos señala lo siguiente: legitimación para pedir la exhibición personal. La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o por cualquier otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a formalidades de ninguna clase. Miren qué interesante. En materia del habeas corpus no es necesario hacer una gran demanda. Claro que se puede hacer un memorial de exhibición personal, pero puede hacerse en palabras sencillas: señores miembros de la Corte Suprema de Justicia, por este medio interpongo
exhibición personal a favor de mi hermano fulano de tal, quien fue detenido el día de ayer a las 18 horas por miembros de la Policía Nacional Civil y temo que sea sujeto de torturas o vejámenes. ¿No? Con eso es suficiente. Lo firma y se lo entrega al juez para que practique la exhibición personal. Como podrán observarse o podrá advertirse, en este caso no es ni necesario auxilio de abogado. Cualquier persona lo puede hacer. No requiere auxilio de profesional del derecho. El artículo 86 nos habla del conocimiento de oficio. Dice, todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona se encuentra en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o, simple, o en simple custodia y se temiere que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y a promover de oficio la exhibición personal. ¿Ya, hermano? Se puede advertir entonces que si una autoridad, el juez en este caso, advierte una situación de este tipo, debe inmediatamente iniciar y promover de oficio la exhibición personal. El artículo 87 nos habla de la denuncia obligatoria y dice, el alcaide, cuando nos habla de alcaide se está refiriendo a los que están encargados de las cárceles. El alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviera detenida, presa o privada de su libertad, que tuviera conocimiento de un hecho que dé lugar a la exhibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la exhibición personal, bajo pena de 50 a 500 exarcas de multa, sin perjuicio de las demás sanciones legales. O sea que ellos están obligados a presentar la denuncia obligatoria. Caso contrario, incurre en responsabilidad. ¿Verdad? Bueno, ahora hablemos acerca del trámite de una exhibición personal. De conformidad con el artículo 83, no, 88, perdón, nos dice lo siguiente: auto de exhibición. Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que da lugar a la exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna, emitirá un auto de exhibición personal, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, empleado o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido acompañe original o copia del proceso o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, conteniendo por lo menos lo siguiente en ese informe: quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancia del hecho. B. Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, en cuyo caso expresará el nombre de este, así como el lugar y tiempo y motivo de la transferencia. Y C, la orden que motivó la detención. Entonces vemos que plantea uno la denuncia o el memorial de exhibición personal, el juez inmediatamente dicta un auto. E incluso podemos señalarle dónde creemos que puede estar detenida la persona, porque esta figura está orientada a la protección de la libertad de la persona. Y sea que la persona puede estar privada de su libertad por una cuestión estatal o bien por los mismos particulares. El artículo 89 nos sigue hablando. El primer paso entonces es la presentación, ¿verdad?, que no requiere ningún formalismo. El segundo acto procesal es que el tribunal dicta un auto de exhibición personal bajo las características que ya he mencionado. Luego el artículo 89 nos habla del plazo para la exhibición. El plazo dentro del cual debe hacerse la presentación del agraviado nunca podrá exceder de 24 horas a partir de la petición o denuncia. El juez mandó esto y en un plazo mayor de 24 horas, deben de presentar al que le está siendo conculcada su libertad, ya sea por sufrir vejámenes o
porque su detención pudiera ser ilegal. Artículo 90. Instrucción inmediata. Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose, sin demora, en el lugar en que estuviera el agraviado y el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se nombrará a un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que conozca de los hechos relacionados serán castigados como cómplices del delito de plagio. O sea que el juez está obligado a constituirse en el lugar donde nosotros denunciamos que presuntamente pueda estar detenida ilegalmente una persona o esté limitada en su derecho de libertad y pueda ser siendo coaccionada o pueda ser resultado de vejámenes. Artículo 91. Auxiliares del tribunal. Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde reside el tribunal que conoce de la exhibición, en defecto de juez ejecutor, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cualquier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido. En estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose inmediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora al lugar en que se encuentre aquel bajo cuya disposición se hallara el agraviado, le notificará el auto del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar, en su caso, las restricciones o vejaciones a que estuviera sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida el resultado de su comisión. Luego el artículo 92 nos habla de la desobediencia de la autoridad. Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra él remiso orden de captura y lo someterá a encauzamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso, si procediere conforme a la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de detención, buscando en todos los lugares al agraviado. En este caso, deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telégrafo o por teléfono si fuese posible. Recordemos que nuestra ley fue hecha hace añitos, ¿verdad? Y pues ahora hay medios más rápidos. Artículo 93. Derecho de antejuicio de la autoridad. Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozare del derecho de antejuicio, el tribunal queda obligado inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad a iniciar las diligencias de antejuicio ante el órgano correspondiente. Artículo 94, que nos dice obligación de proceder a la exhibición personal. Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autoridad judicial competente a consecuencia de un procedimiento en forma, y en tal caso se hará el retorno remitiendo los autos. Artículo 95. Personas plagiadas o desaparecidas. Este ha sido un fenómeno que existió mucho en nuestro país. Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar donde presuntamente se encuentran, ya sea en centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, sugerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. Artículo 96. Exhibición en el lugar de detención. Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. Artículo 97. Libertad de la persona afectada. Si del estudio del informe y antecedentes resulta de que es ilegal la detención o prisión, se decretará la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar.
A petición del afectado o del interponente, el juez ordenará a la autoridad que entregue al detenido a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en lugar seguro, haciéndose constar en acta. Artículo 98. Testigos, expertos e informes. El tribunal podrá, para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la comparecencia de los testigos o expertos que consideren necesarios para esclarecer los hechos, así como recabar cualquier otro tipo de información. Artículo 99. Acta y resolución de exhibición. En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se sentarán todas las incidencias que en ella incurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la exhibición. Y en el artículo 100, que nos habla precisamente de la condena en costas. Y solo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la petición fue maliciosa o temeraria o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración de la justicia. La condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo indicar al tribunal quién es el responsable de su pago. Ahora hablemos del ejecutor. El cargo de ejecutor será ad honorem. Artículo 102. Preeminencia e inmunidad del ejecutor. Todas las autoridades y habitantes de la República guardarán al ejecutor durante el tiempo que dure el desempeño de su cargo las preeminencias y respeto debidos. Además, durante este tiempo gozará de inmunidad personal y no podrá ser detenido por ninguna causa, salvo por delito infragante. Artículo 103. Búsqueda del agraviado. Cuando el ejecutor comparezca al centro de detención a practicar la exhibición personal ordenada y el agraviado no fuere habido o presentado, deberá buscarlo personalmente en todos los lugares de ese centro de detención sin perjuicio de seguir buscándola donde pudiera ser encontrado. El artículo 104 nos habla de las medidas de seguridad durante la exhibición y dice: mientras se practican las diligencias de exhibición, el ejecutor deberá tomar dentro de la ley las medidas de seguridad que fueren necesarias contra el detenido para evitar su evasión. Artículo 105. Auxilio de la fuerza pública. Los tribunales y el ejecutor, en su caso, podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones y si la autoridad requerida no lo presta inmediatamente, incurrirá en responsabilidad conformidad con lo que prescribe el Código Penal. Luego están las disposiciones generales de la exhibición personal o habeas corpus. Y son cosas interesantes. Por ejemplo, el artículo 106 nos habla de la gratuidad y prioridad de los mensajes. Los mensajes telegráficos, postales y telefónicos relativos a la exhibición personal deberán transmitirse con prioridad y gratuitamente, dándose constancia de la hora del depósito. Los jefes de las oficinas respectivas serán responsables por la falta de cumplimiento de esta disposición, bajo la pena de 10 a 100 quetzales de multa. El artículo 107 nos habla de pesquisas para establecer responsabilidades. Comprobados los hechos que dieron lugar a la solicitud de exhibición, el mismo tribunal o en su caso el ejecutor harán lo posible por agotar la pesquisa, o sea, la investigación, a fin de averiguar quiénes son los directamente responsables, lo cual se hará constar en las resoluciones que dicte el tribunal. Lo conducente se certificará al tribunal correspondiente para el encauzamiento de los responsables. ¿Qué tipo de sanciones se pueden imponer a los responsables? Esto es establecido en el artículo 108, dice: las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal respectivo, o que en cualquier otra forma burlaren la garantía de la exhibición personal, así como los agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio y serán separados de sus cargos y sancionados de conformidad con la ley. El artículo 109 nos habla de las pesquisas que deben de hacerse en el caso de las personas desaparecidas. Si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieran indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso. Las autoridades de policía quedan obligadas a informar al tribunal, al procurador de los derechos humanos y a los interesados acerca de las investigaciones realizadas, las que deben ser constantes hasta tener noticia cierta sobre el paradero de la persona desaparecida. A su vez, el tribunal de exhibición personal
remitirá el informe de las diligencias y de toda novedad que sobrevenga a la Corte Suprema de Justicia. En qué caso se da el desistimiento y sobreseimiento, eso se hace establecido en el artículo 110 y dice: las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas ni se puede desistir de ellas mientras no se localice el detenido, agraviado o desaparecido. Luego el artículo 111 nos habla de la recusación. Si se recusare al funcionario que conozca de una exhibición personal, no se debe suspender el trámite de esta, sino que el funcionario debe seguir actuando bajo su responsabilidad en todo aquello mandado por ley o que favorezca el agraviado mientras se transfiere el caso a otro tribunal competente o se agota el trámite de la exhibición en el mismo tribunal. Luego nos hablan del impulso obligatorio. Dice impulso procesal obligatorio en el artículo 112. El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara procedente. Al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales deberán ordenar que se prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados. Luego el artículo 113 nos habla de qué normas pueden aplicarse en estos casos, normas supletorias. Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fueren pertinentes y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia. Bueno, con esto hemos concluido el tema de toda la tramitación de la exhibición personal y hemos hecho una breve relatoría de cómo históricamente surge el habeas corpus. Más tarde estaré remitiendo el caso de la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos y el día lunes analizaremos una habeas corpus o varias habeas corpus y evidentemente también trabajaremos un memorial para poder interponer el habeas corpus. Así que ya no me da tiempo para poder explicar el ejemplo que tenemos en el prontuario, pero lo haré el día lunes en el aula. Así que les deseo feliz tarde y como les he indicado, me indicaron que el descanso para nosotros es para el viernes, lo que significa que tengo que llegar el lunes a dar clases presencialmente. Muchas gracias y buenas tardes.